jóvenes, aquí les traigo un nuevo video. Continuamos con los videos de neuroanatomía. En este caso seguimos hablando del trigémino, pero vamos a hablar en este video exclusivamente el nervio maxilar inferior, o también conocido como el nervio mandibular. Ojo, no es el nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior solo vendría a ser una terminal del nervio maxilar inferior. Empezamos con eso. Antes de empezar el video, quería invitarte a que te suscribas a nuestro canal y le des un me gusta a este video. También me puedes seguir por mi Instagram. Mi Instagram oficial me puedes encontrar con Sadam José. Bueno, no quiero hacer el video súper largo, así que vamos a empezar. ¿Qué podemos decir del nervio maxilar inferior? Primero que nada, ya nos habíamos quedado en esa imagen. Como podemos ver, aquí teníamos el esfenoides, la apófisis pterigoides, la ala mayor. En este caso aquí teníamos el agujero redondo mayor, agujero oval y agujero redondo menor. Aquí teníamos la región cigomática, que básicamente nos interesa bastante para describir el nervio maxilar inferior. Como podemos ver, aquí tenemos el recorrido del trigémino, pero en este caso endocraneal. Lo vimos en el primer video, está súper didáctico, súper completo. Lo pueden ver en el primer video de trigémino. También te voy a dejar el link en la descripción del video para que tengas un amplio panorama de cómo es esto de recorrido endocraneal del trigémino. A manera de resumen, podemos ver que se dirige hacia la parte posterior, va hacia adelante, hacia arriba y un poco hacia afuera, hasta engrosarse en el cabo de Meckel, el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser, que vendría a ser un cúmulo bien grande de cuerpos neuronales. Como podemos ver, tiene forma de una habichuela y básicamente va a botar sus tres ramas terminales, los cuales son el oftálmico, el maxilar superior. El oftálmico y el maxilar superior lo vimos en videos anteriores, no lo hay que volver a repetir. Y en este caso vendría a ser el turno del nervio maxilar inferior, o también conocido como el nervio mandibular, que vendría a ser este. ¿Qué podemos decir del nervio mandibular? El nervio mandibular, a diferencia de el nervio oftálmico y el maxilar superior, este sí vendría a ser un ramo completamente mixto, tanto porque va a llevar información motora y va a recoger información sensitiva. Si recordamos, aquí en la parte posterior de este caso, de esta gran fibra que vendría a ser el recorrido endocraneal del trigémino, vemos una porción motriz. La porción motriz siempre iba acompañada, pero nunca junta, en este caso, a la porción sensitiva. Vemos que se encuentra en la parte más interna y superior de lo que sería de la porción sensitiva. Como podemos ver, se dirige de atrás hacia adelante, siempre siguiendo la misma dirección. Pero en esta imagen y en varias imágenes da la apariencia de que se une justo en el ganglio de Gasser, y no es así. La unión básicamente vamos a ver que sigue por la parte posterior, sigue. Y justo este nivel, donde ingresa lo que sería el nervio maxilar inferior al agujero oval, justo ese nivel va a ingresar y se va a unir también lo que sería su porción motriz. Ambos se van a unir y van a crear un pequeño puente de unión, o también conocido como un pequeño plexo, que es conocido como el plexo de Ghirardi, o también es conocido como el plexo de Santorini. Ese pequeño plexo, no lo podemos ver aquí, también vamos a ver imágenes más adelante, es un pequeño plexo de unión, el cual va a servir para fusionar en este caso tanto a la porción motriz junto a la porción sensitiva. Entonces, ¿qué relaciones tiene en este caso el nervio mandibular? El nervio mandibular, como podemos ver, tiene íntima relación con lo que sería la fosa craneal media, en este caso en el endocráneo, tiene íntima relación con lo que sería el agujero oval, y también tiene íntima relación con la región cigomática, que vendría a ser esta parte. ¿Ok? El nervio maxilar inferior, el recorrido en este caso, poco después de su salida del agujero oval, básicamente se dirige de unos 4 a 5 milímetros, como estamos viendo. Por su parte inferior, este nervio tendría mucha relación con la arteria maxilar interna. Como ya les dije, se dirige desde el agujero oval con una dirección totalmente vertical, o con una dirección casi vertical, unos 4 a 5 milímetros. Justo a este nivel, algunos autores mencionan que ese pequeño nervio se divide en dos troncos. Un tronco anterior y un tronco posterior. A ver, hay que acercar un poco para que se pueda apreciar mejor. Como podemos ver, después de su salida, como ya les dije, se dirige de 4 a 5 milímetros con una dirección vertical, ojo, no es horizontal. Y básicamente algunos autores mencionan que se convierten en dos troncos. Un tronco anterior y un tronco posterior. Eso es algunos autores, pero nosotros hay que seguir continuando con lo que sería con las ramas terminales del trigémino y con las ramas colaterales. ¿Cómo es esto de las ramas terminales y colaterales? Como podemos ver de este gran tronco, el tronco anterior en este caso va a botar lo que serían las ramas colaterales. Como podemos ver, la primera rama que se va a desprender, en este caso la primera colateral, vendría a ser la rama temporobucal. ¿Por qué temporobucal? Porque básicamente va a tener dos ramas terminales.
Uno de ellos que vendría a ser esta pequeña rama, que vendría a ser la rama temporal profundo anterior, y su otra rama terminal que vendría a ser esta, que vendría a ser la rama bucal. En este caso vendría a ser su otra rama terminal. Esta rama bucal es una rama que básicamente es de nuestro interés. ¿Por qué es importante? Porque esta pequeña rama o la rama bucal, que vendría a ser una terminal de la rama temporobucal, se va a desprender en dos filetes muy delgaditos, bien finitos, que son la externa o la cutánea, que vendría a ser un filete terminal muy pequeño, y la otra que vendría a ser la interna, o también conocido como la rama mucosa. Sitio de inervación de la externa, en este caso que se dirige en la parte más externa, lo vamos a entender cuando veamos unos dibujos posteriores a este. Su sitio de inervación vendría a ser en este caso la piel, la mejilla de la comisura labial en este caso, y el otro que vendría a ser la rama mucosa o interna, que va a inervar toda la parte vestibular, en este caso de la sección de tercero a primer molar. En este caso, esta pequeña fibra que vemos aquí vendría a ser su sitio de inervación. Es una rama muy importante que la hay que tocar también más adelante. Ok, vimos una rama colateral en este caso del nervio mandibular, que vendría a ser la rama temporobucal. Ahora tendríamos otra pequeña rama, que es la rama temporomasseterina, que también se desprende de este gran tronco que es el nervio maxilar inferior. Al igual que el nervio temporobucal, va a tener dos ramas terminales. Uno que vendría a ser el nervio temporal profundo posterior, y el otro que vendría a ser una rama bien pequeñita que vendría a ser el nervio masseterino. Ok, como podemos ver, ya vimos dos nervios, uno que vendría a ser el nervio temporobucal, y ahora vemos otra rama colateral que también vendría a ser el nervio temporomasseterino. Ahora vamos a ver una tercera rama colateral que vendría a estar dividida entre ambos, que vendría a ser el nervio temporal profundo medio. Como podemos ver, solo vendría a ser una pequeña rama y no tiene otras colaterales. Vendríamos a tener unos filetes muy pequeñitos, de los cuales también no estamos escribiendo en los otros nervios, que vendrían a ser unas terminaciones nerviosas muy externas, muy periféricas, que no los hay que tocar a detalle. Hasta ahora ya vimos tres ramas colaterales: la rama temporobucal, la rama temporal profundo medio y la rama temporomasseterina. Ahora tenemos una rama muy importante, una rama bien pequeñita que la verdad se encuentra justo a ese nivel, se dirige hacia la parte posterior de ese gran tronco del maxilar inferior, y va acompañada de la arteria meningia media. Como podemos ver, esa es la arteria meningia media, y este vendría a ser el ramo recurrente meningio, que prácticamente se va a anastomosar posteriormente con la rama meningia del maxilar superior, por donde ingresa tanto arteria como rama meningia. En este caso ambos ingresan o vuelven del exocráneo al endocráneo, en este caso por el agujero redondo menor, que vendría a ser una pregunta de examen también. Esta también vendría a ser una rama colateral como las demás ramas que vimos anteriormente. Luego tendríamos la última rama colateral, que tiene anastomosis con el nervio facial incluso, que vendría a ser el nervio auriculotemporal. Este vendría a ser el nervio auriculotemporal. Su sitio de inervación vendría a ser el pabellón auricular y también el temporal. Hay dos teorías sobre el origen de este pequeño nervio o este pequeño nervio colateral que vendría a ser el auriculotemporal. A ver, vamos a acercar la imagen. Como podemos ver, una de las teorías es esta, que se origina de dos fibras en este caso, o se origina de dos nervios. Uno que vendría a ser un nervio externo, que según la teoría es más gruesa que la interna, y la otra que vendría a ser la interna. Ambos forman el clásico ojal arterial que da paso a lo que sería la arteria meningia media. Y luego de eso se van a unir y van a seguir continuándose como el nervio auriculotemporal. Esa es una de las teorías las cuales menciona que tiene dos orígenes, y la otra que también menciona que solo tiene un origen este nervio auriculotemporal, que también se origina del tronco posterior, en este caso del tronco posterior del maxilar inferior, al igual que su rama meningia media, pero se va a originar de un solo nervio. En este caso va a avanzar solo un poquito y luego va a formar el clásico ojal arterial, pero solo va a originarse de un solo nervio, y después de formarse el clásico ojal arterial va a continuarse como un solo nervio de nuevo. No sé si se entienda, pero en sí esta es la imagen de lo que pasa generalmente o con mayor frecuencia, es que se origina de dos nervios en este caso, uno externo y uno interno. Ambos forman el clásico ojal arterial para el paso de la arteria meningia media, que posteriormente ingresa junto con la rama meningia media del maxilar inferior e ingresan por el agujero redondo menor y básicamente se dirigen hacia el endocráneo.
A ver, como ya vimos, esas serían todas las ramas colaterales, bueno, al menos casi todas las ramas colaterales. Bueno, estamos tratando de hacerlo lo más completo posible. Bueno, no estamos escribiendo las relaciones con músculos ni nada de eso para que el video no sea totalmente largo. Esas son las ramas colaterales del maxilar inferior. Si recordamos, les dije, aquí teníamos ramas colaterales que salen del tronco anterior del maxilar inferior, que vendría a ser la rama temporobucal, la rama temporal profundo medio y la otra rama colateral en este caso que vendría a ser la rama temporomasseterina. Ambas son ramas colaterales, tienen sus terminales cada una de esas ramas también que les mencioné anteriormente. Luego del tronco posterior del maxilar inferior también van a salir lo que serían más colaterales en este caso, pero a la parte posterior. Una de ellas que vendría a ser la rama meningia media y la otra rama que vendría a ser la rama auriculotemporal. Todas son ramas colaterales, pero en este video lo que nos interesa más o vamos a escribir con mayor detalle, bueno, al menos hay que escribir lo más básico, pero lo más importante son de las dos ramas terminales del maxilar inferior. Ahí hablamos lo que sería un poco de lo que sería el nervio lingual y el nervio dentario inferior. Ojo, aquí ya podemos decir que es un nervio dentario inferior, solo es una rama terminal del nervio maxilar inferior. Ahora sí se entiende, ¿verdad? Ahora vamos a cortar eso. Del tronco anterior y el tronco posterior salían una serie de ramos colaterales, incluyendo al ramo meningio y el aurículo temporal. Vamos a ver que este tronco posterior también van a salir dos ramos muy importantes, que son dos troncos bastante gruesos, bastante voluminosos, compuestos por una serie de filetes nerviosos mayores a estos que vemos o mayores a las ramas colaterales, en este caso que vendrían a ser dos. El nervio lingual, que vendría a ser su sitio de inervación, vendría a ser 2/3 anteriores de la lengua, el vértice de la lengua, caras laterales y entre otros, que lo vamos a ver ahorita, no se desesperen. Y también tendríamos como otra rama terminal, tendríamos al nervio, en este caso este nervio que vendría a ser el nervio dentario inferior o también conocido como el nervio alveolar inferior. Ojo, estas dos ramas terminales, ya sean el nervio lingual y el nervio dentario inferior, solo son ramas terminales del nervio maxilar inferior. ¿Se entiende, verdad? Porque en ocasiones se suele confundir, se suele mencionar como ramas terminales del trigémino, generalicemos, el nervio oftálmico, el nervio maxilar superior y el nervio dentario inferior. Y no es el nervio dentario inferior. Lo correcto vendría a ser llamarlo como el nervio maxilar inferior. El nervio dentario inferior solo vendría a ser una terminal del nervio maxilar inferior. Espero que con esto sí se entienda. El nervio dentario inferior, que vendría a ser esta terminal, algo característico de este nervio que siempre vamos a ver es que bota una rama colateral antes de que ingrese por el conducto dentario inferior, en este caso que vendría a ser el nervio miloideo. Este pequeño nervio también, además de eso, va a tener su función de inervar lo que sería la parte interna del músculo miloideo, en este caso la parte interna y lateral. ¿Qué podemos decir del nervio lingual? Primero que nada podemos decir que es una rama terminal más del nervio maxilar inferior. Su ubicación siempre va a estar dado en la parte anterior y en la parte más interna respecto a lo que sería el nervio dentario inferior. Aparte de esto, vamos a ver algo muy característico en este nervio, es que va a tener una concavidad bien grande que lo vamos a poder observar de este anterior y este superior, o sea que va a tener una concavidad antero-superior. También podemos decir que este gran nervio va a tener dos porciones, una porción descendente o vertical que vendría a ser esta porción y una porción oblicua, porción mucosa o también conocido como la porción horizontal. Porción vertical y porción horizontal. Justo a este nivel, cuando desciende el nervio lingual, básicamente por la parte posterior va a tener una anastomosis con el nervio, en este caso la cuerda del tímpano, que vendría a ser simplemente una colateral del nervio facial del séptimo par craneal. Si quieren que hablemos de facial, déjenme sus comentarios y posteriormente también estemos haciendo el nervio facial también de la misma forma, bastante animada, tratando de hacer lo más completo posible el video también. Pero ¿a qué nivel se anastomosa con el nervio cuerda del tímpano? Justo en su porción descendente, básicamente este nervio va a entrar en el espacio interpterigoideo, o sea, entre el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Por teoría vamos a ver que siempre se encuentra en la parte superior. Justo a este nivel se anastomosa con la cuerda del tímpano. Desciende un poco más, justo a este nivel. Básicamente ya vamos a ver que se encuentra en la región pterigomandibular. Ya vamos a ver que vamos a encontrar el borde anterior del músculo pterigoideo interno y el borde anterior de la rama interna del maxilar inferior. Justo a este nivel se va a encontrar lo que sería un pequeño surquito.
un pequeño surco bien pequeñito que por teoría podemos decir que se encuentra más o menos a 1 centímetro del tercer molar inferior. Este pequeño surquito, que no lo vemos aquí, no se preocupen, ahorita lo hay que ver, va a servir de división tanto de la porción vertical de la rama descendente del nervio lingual, lo va a separar de la rama horizontal del nervio lingual o también de la rama mucosa. Justo este nivel se desprende y tiene una dirección más hacia la parte interna. Para entender mejor esto, aquí tenemos una pequeña imagen. A ver. Aquí tendríamos el hueso maxilar inferior. Aquí tenemos algunos músculos, el músculo geniogloso, el músculo hiogloso, el músculo de la lengua, que aquí tenemos el gran músculo de la lengua. Hicimos un pequeño corte, glándula submaxilar, conducto de Wharton, glándula sublingual, dientes. Para entender mejor esto hay que considerar este segundo molar, que solo es un segundo molar, lo hay que considerar como un tercer molar, ¿sí? Aquí tendríamos al nervio dentario inferior y justo a este nivel tendríamos al gran nervio en este caso, que vendría a ser el nervio lingual. Como podemos ver, el nervio lingual se encuentra básicamente su rama descendente, en este caso su rama vertical, se encuentra entre el pterygoideo interno y la cara interna del hueso maxilar inferior. Usemos la imaginación, justo a este nivel se encontraría lo que sería el pterygoideo interno. En el borde anterior del músculo pterygoideo interno y el borde anterior de la rama interna del maxilar inferior, encontraríamos un pequeño surco. Básicamente ese pequeño surco se encuentra, por teoría, podemos ver que se encuentra a 1 centímetro detrás del tercer molar, o sea, justo este nivel. Ese pequeño surco que va a estar aquí, básicamente va a dividir lo que sería tanto la rama descendente o la vertical de la rama horizontal o mucosa. Ya a este nivel su recorrido va a ser básicamente mucoso o subyacente a la mucosa, se desplaza por debajo del conducto de Wharton entre las dos glándulas, tanto submaxilar y sublingual, y al final su sitio de inervación básicamente vendría a ser, a ver si trazamos esto, vendría a ser el área de la lengua. Su sitio de inervación vendría a ser el borde anterior de la lengua, caras laterales, el vértice de la lengua. En este caso, si generalizamos 2/3 anteriores de la lengua, su sitio de inervación. Pero justo este nivel, subyacente a la mucosa, en este caso del piso de boca, por la parte superior del músculo geniogloso, va a botar una serie de ramas colaterales bien pequeñitas, en este caso que van a ayudar también a la inervación del piso de boca, principalmente el surco lingual. Junto con el surco lingual también vamos a ver obviamente que va a ayudar a la inervación de lo que sería la encía, pero no toda la encía, sino solo la encía del lado lingual. Solo la encía del lado lingual. Eso es algo muy importante. Esas vendrían a ser esas fibras bien pequeñitas, no sé si se logre ver. Pueden ver, esas fibras bien pequeñitas vendrían a ser las que van a inervar el piso de boca y el surco lingual, incluyendo la encía del lado lingual. Pero en este caso, justo en la rama descendente, también vamos a ver que va a botar una serie de ramas colaterales, en este caso que van a ayudar también a la inervación del velo del paladar. No lo podemos ver, pero justo a ese nivel se van a desprender una serie de ramas colaterales también. Otra de sus ramas colaterales, ya utilizando nuevamente esta imagen, podemos ver que va a ayudar a la anastomosis de lo que sería del ganglio submaxilar y también del ganglio sublingual. También tenemos el ganglio óptico, que está más o menos a este nivel, que lo vamos a describir también más adelante. Otra anastomosis también que vamos a ver por la parte posterior, en este caso aquí tendríamos el nervio miloioideo, que por la parte interna también va a servir de anastomosis con el nervio lingual, con este nervio que estamos hablando. Y por la parte posterior, por encima de lo que sería del músculo geniogloso, vamos a ver, aquí tenemos este pequeño nervio, que también va a servir de anastomosis con lo que sería con el nervio lingual, que vendría a ser el nervio hipogloso. Para entender mejor esta pequeña anastomosis, aquí tenemos otra imagen. Esto vendría a ser anterior, posterior, esto vendría a ser el lado izquierdo. Aquí tenemos el recorrido también del nervio lingual. Este vendría a ser el nervio lingual. Vamos a ver que se encuentra por la parte superior del músculo estilogloso, también por la parte superior del músculo hiogloso y también por el piso de boca, por el geniogloso, también por la parte superior, hasta llegar a su sitio de inervación, que vendría a ser el borde anterior, el vértice, 2/3 anteriores de lengua, también inerva esto, la porción lateral, piso de boca por sus ramas colaterales, las cuales no se pueden apreciar en esta imagen, pero sí. A ver, por la parte posterior podemos ver aquí justo este nivel, tendríamos a lo que sería el nervio miloioideo, este pequeño nervio que se desplaza hacia la parte inferior y va a ayudar lo que sería a la inervación del miloioideo, pero en este caso solo en la parte interna y lateral. Pero estas fibras básicamente se introducen por el músculo geniogloso
y va a ayudar a la inervación con ese nervio. Aquí también tenemos un pequeño nervio, en este caso que vendría a ser el hipogloso. Como podemos ver, es muy próxima justo a este nervio y de esta forma vamos a ver que también sirve de anastomosis con el nervio hipogloso. Otra anastomosis que tiene el nervio lingual, si recordamos aquí por la parte superior, también sirve de anastomosis para el nervio dentario inferior. Ojo, al igual que el nervio dentario inferior, también tiene su anastomosis con el nervio lingual. Cuerda del tímpano por la parte posterior en la zona interpterygoidea, recuerden siempre eso. Después de eso vamos a hablar ahora de la rama que nos interesa. Bueno, a mí me interesa bastante, que vendría a ser el nervio dentario inferior. Si vemos primero la imagen desde una parte externa, no vamos a poder ver este nervio, ninguno de los nervios. Solo vamos a poder ver lo que sería el nervio bucal, que vendría a ser una terminal del nervio temporobucal, que vendría a ser una colateral en este caso del nervio mandibular. Aquí tendríamos el nervio bucal. El bucal tendría dos ramas terminales. Una externa o cutánea, en este caso que pasaba por el músculo bucinador, inervaba la bola de Bichat, que vendría a ser la rama terminal, en este caso la rama externa o cutánea. Y la otra pequeña ramita que vendría a ser la rama mucosa, que vendría a ser esta pequeña rama, que también es conocida como una rama interna, externa e interna. La interna principalmente, o la que a nosotros nos importa, vendría a ser la inervación de encía. Encía de tercero a primer molar. En ocasiones suele inervar hasta primer molar. En ocasiones, pero principalmente estamos hablando de una inervación de este tercero a primero. Si vemos en este caso el nervio maxilar inferior o mandibular desde una parte interna, esta vendría a ser la vista desde una parte interna. Primero que nada nos hay que ubicar, este vendría a ser el músculo pterigoideo interno, o también conocido como el pterigoideo medial. Este vendría a ser el músculo tensor del velo del paladar. Al igual, sus nervios de ambos vendrían a ser, este vendría a ser el nervio para el músculo tensor del velo del paladar, y este vendría a ser el nervio para el pterigoideo interno. Aquí, como podemos ver, este vendría a ser el tronco posterior de la rama mandibular, y aquí vemos una fibra bien pequeñita, no sé si se alcanza a ver, que vendría a ser el tronco anterior. Del tronco anterior salían lo que serían sus ramas colaterales, estas ramas que vemos aquí. Aparte de esto, vemos por el agujero oval por donde ingresa el nervio mandibular, básicamente se va a convertir en un nervio mixto. Gracias a que aquí podemos ver la rama sensitiva, que es gran parte del trigémino, que es netamente sensitivo. Y aquí podemos ver la rama motriz. Como pudimos ver anteriormente, la rama motriz no se unía justo a este nivel. Ya lo mencioné en los videos anteriores y en este mismo video, que no se unía en el ganglio de Gassel, sino que por la parte posterior, o sea por este lado, podemos ver que se continuaba hasta que ingresan juntos por lo que sería por el agujero oval. Y justo en el momento de que ingresan, se unen por medio de un plexo. ¿Cómo se denomina ese plexo? Se le conoce como el plexo de Ghirardi, o también conocido como el plexo de Santorini. Ojo, es Santorini, no es Sartorini. Ambos se unen por medio de ese plexo. Al momento de unirse, básicamente se va a continuar como un nervio mixto, ya que va a ser motriz y sensitivo a la vez, que es el nervio mandibular o maxilar inferior. Entonces, ambos podemos ver que descienden más o menos a unos 4 a 3 milímetros a 5 milímetros y se dividen en sus dos ramas terminales, las cuales son el nervio lingual y el nervio dentario inferior. Pero poco antes, en su parte anterior, ya se divide en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior, de los cuales salen toda su serie de ramas colaterales, las cuales ya lo vimos. Justo a este nivel, en el tronco posterior, teníamos lo que sería el ganglio óptico. Este es el ganglio óptico. Es muy importante que sepan de este ganglio óptico. Si quieren saber un poco más a detalle, me escriben en la descripción y posteriormente sacamos un video exclusivo para el ganglio óptico, para el ganglio maxilar inferior y para el ganglio lingual. ¿Dónde se localiza este ganglio? Como podemos ver, justo se localiza de unos 3 a 4 milímetros debajo del agujero oval. Bueno, por la parte posterior la podemos ver. Este ganglio recibe la anastomosis, como podemos ver, por su parte posterior, por el nervio petroso posterior. Luego de esto vamos a ver que a unos 3 a 4 milímetros, aquí tenemos, se dividían en sus dos ramas terminales el nervio mandibular, las cuales son el nervio lingual y el nervio dentario inferior. Bueno, estamos haciendo un recuerdo, pero desde una vista interna. Aquí tenemos que el nervio lingual recibía una rama anastomótica de lo que sería del nervio facial, la cual es la cuerda del tímpano. Es un nervio bastante importante y que siempre suele preguntarse este nervio. Ambos están entre los dos pterigoideos, como podemos ver. Aquí este vendría a ser el pterigoideo lateral o externo y este vendría a ser el pterigoideo interno.
Por la parte posterior de este tronco posterior del nervio maxilar inferior, también podemos ver que tenía una colateral, la cual es la aurículo temporal, la cual pasaba su ojal arterial para el paso de la arteria meningia media, la cual vendría a ser una división de la arteria maxilar interna, la cual se originaba de este gran tronco que vendría a ser la arteria carótida externa. Es muy importante también esto de las arterias porque vamos a ver que tanto esas arterias como las venas van a ingresar al nervio dentario inferior para darle este complejo que no solo va a inervar, sino que también va a estar vascularizado. Y aquí en la parte posterior también del tronco posterior salía lo que es el nervio dentario inferior, la cual es el nervio que ahorita nos importa. Ambas, el nervio dentario inferior y el nervio lingual, brindaban una concavidad de dirección antero-superior. El nervio dentario inferior, poco antes de que ingrese al conducto dentario inferior, aquí bota una rama bien pequeñita como estamos viendo, que vendría a ser el nervio miloideo. Eso es lo que podemos ver desde una vista interna, pero si lo fijamos un poco hacia la parte externa, aquí teníamos el hueso maxilar inferior, hagamos un pequeño corte. Aquí tendríamos al nervio maxilar inferior, tanto con sus ramas colaterales como con sus dos ramas terminales, lingual y dentario inferior. El dentario inferior, como pueden ver, justo a este nivel, aquí tenemos la espina de Spix, ingresa al conducto dentario inferior. Como ya les dije, por su parte posterior, poco antes de que ingresa, bota el nervio miloideo, el que posteriormente se van a asomozar con lo que sería con el nervio lingual. Luego de ingresar al nervio conducto dentario inferior, llega justo a este nivel. Entre el ápice de los dos premolares hay un agujero que es el agujero mentoniano, por donde va a salir el nervio mentoniano, la cual vendría a ser una terminal del nervio dentario inferior. Pero no es la única terminal, también tenemos una terminal que se puede ver desde una parte interna, la cual vendría a ser el nervio incisivo. A ver si borramos esto. Hacemos un pequeño corte en la tabla externa, en este caso en la cortical. A ver, hacemos un pequeño corte. Así es como se puede ver si hacemos un pequeño corte. Bueno, esta es una imagen más didáctica, la edité yo por supuesto. Aquí tenemos dientes, hueso y aquí tenemos el conducto dentario inferior. Como pueden ver, ingresa el nervio dentario inferior justo a este nivel. De esta forma va a ingresar, va a ingresar, va a ingresar. Inerva lo que sería principalmente dientes, piezas dentarias. Pero en este caso, el nervio dentario inferior bota una serie de ramas colaterales bien chiquititas, bien finitas. Unas ramas colaterales para la inervación, lo que sería de las piezas dentarias. Unas fibras bien pequeñitas para la inervación de hueso, principalmente hueso también, que es algo muy importante, y otra serie de fibras bien finitas para lo que sería la inervación gingival. Ojo que también tiene inervación gingival, al igual que el nervio bucal y el nervio lingual. La inervación de cada pieza dentaria sería de esta forma: ingresa por el ápice de cada una de esas piezas dentarias, en este caso el ejemplo con el segundo molar, pero pasaría lo mismo con el primero y con el tercero, o con los premolares o con los incisivos. Al ingresar por lo que sería por el foramen apical de cada pieza dentaria, no solo ingresaría el nervio, ojo, sino que siempre iría acompañado de su contenido vascular, arterias y venas. Justo a este nivel se divide en sus dos ramas terminales el nervio dentario inferior, uno que vendría a ser el nervio mentoniano, que vendría a ser este, y el otro nervio que vendría a ser el nervio incisivo. Como podemos ver, se continúa. Sigue la misma dirección del nervio dentario inferior, por la parte interna, a excepción del nervio mentoniano, esta que sí se va hacia la parte externa. El nervio incisivo vendría a ser este. Al igual que el nervio dentario inferior, este va a botar una serie de fibras bien pequeñitas, las cuales va a servir para la inervación de dientes, o bota filetes dentarios, bota filetes óseos, también bota filetes gingivales. Ojo que también es muy importante eso. Actualmente se puede decir que este nervio incisivo tiende a pasarse hasta el otro lado, o sea que brinda de anastomosis con el nervio incisivo del otro lado. Y cada uno de estos dos nervios incisivos vamos a ver que se entrecruzan entre ambos, según anatomía moderna, claro. Al igual que en este caso, dentro de este hueso, en el interior hay una serie de filetes bien pequeñitos, como el plexo que pudimos ver en el maxilar superior. La inervación del nervio mentoniano, la cual sería esta, como podemos ver, sale por el agujero mentoniano que se encuentra en el ápice de los dos premolares. Generalmente, en ocasiones cuando se pierde alguna pieza dentaria, no suele tener esta ubicación exacta. Bueno, el nervio mentoniano apenas sale por el agujero mentoniano, va a botar un plexo bien grande, podemos ver en la imagen anterior, que básicamente va a inervar lo que sería el cuadrado del mentón. Inerva también lo que sería piel, partes blandas de la mucosa, inerva mucosa, glándulas labiales, surco gingival y encía.
Esa sería la inervación del nervio mentoniano. Aquí podemos ver del nervio incisivo, a ver, no vimos esta pequeña parte. Al igual que el ejemplo de este lado, podemos ver que ingresa a cada uno de estos incisivos, junto o acompañado de lo que serían de su paquete vascular. Para terminar, aquí tenemos a modo de resumen, vamos a describir el recorrido de tres nervios que nos importan: el nervio dentario inferior, el nervio lingual y el nervio bucal. A ver, aquí tenemos lo que sería el ganglio de Gasser, la porción sensitiva. Aquí podemos ver, este vendría a ser el nervio dentario inferior, o también conocido como el nervio alveolar inferior. Aquí teníamos el nervio miloideo, nervio lingual, cuerda del tímpano que se anastomosa con el nervio lingual. Aquí teníamos la rama, en este caso una colateral, la temporobucal, temporal profundo anterior. El nervio bucal, la cual tenía dos ramas terminales, bucal externo cutáneo y el bucal interno o mucoso. Aquí les traigo algo que les decía: según anatomía moderna, no solo vamos a observar un solo conducto, sino que vamos a tener esta división de las fibras, en este caso por distintos sitios, ya que la inervación en este caso o sus ramas colaterales del nervio dentario inferior vendrían a ser que va a botar filetes para los dientes, filetes óseos y filetes gingivales. El nervio dentario inferior ingresa de esta forma, como podemos ver, por toda esta parte. Esta es una ilustración muy didáctica, la verdad que estaba guardando esta parte para enseñar lo que es técnicas de anestesia, que tal vez no lo suban, pero si es que realmente lo quieren, lo voy a subir bien detallado. Vamos a volver a repetir esa pequeña parte de aquí para entender lo que sería técnicas de anestesia. Entonces, esta es la forma actual en la cual podemos describir al nervio dentario inferior, una gran distribución por todo el hueso. Aquí tenemos otro nervio que vendría a ser muy importante, que vendría a ser el nervio lingual. Recordemos que el nervio lingual, como ya les dije, botaba una serie de ramas colaterales, algunas que eran o servían de ayuda para la inervación del velo del paladar, pero principalmente podemos ver que el nervio lingual pues inerva lengua, inerva lengua, pero bota una serie de fibras, en este caso colaterales bien chiquititas, que van a ayudar a la inervación de lo que sería piso de boca, surco lingual, que se encontraría justo a este nivel, y si inerva surco lingual, piso de boca, también va a inervar encía del lado lingual. Importante, solo del lado lingual. Entonces, al momento de hacer tu técnica de anestesia, básicamente tenemos que recordar esto: que aparte de tener su inervación principal lengua, o sea 2/3 anteriores, tanto dorso, caras laterales, piso de lengua, todo, también va a inervar encía principalmente. Eso es lo que nos debe importar, que inerva encía lingual. Aquí del tronco anterior pudimos ver que sale lo que sería la rama bucal, bucal externo o cutáneo en este caso, que penetraba el músculo bucinador, inerva lo que también es la bola de Bichat. Y aquí tenemos lo que sería la rama interna, o también conocida como la rama mucosa del bucal. También es muy importante. Recordamos que el nervio lingual, en este caso que vendría a ser este nervio, por su parte posterior recibía la anastomosis de lo que sería la cuerda del tímpano. Esa fibra bien delgadita, que suele ser pregunta de exámenes, vendría a ser la anastomosis de la cuerda del tímpano, que vendría a ser una colateral del facial, que también posteriormente lo vamos a sacar. ¿A qué nivel se anastomosa este nervio? Justo este nivel, en el espacio interpterigoideo. Podemos ver que por la parte externa, justo a este nivel, se encontraba lo que sería el pterigoideo externo o pterigoideo lateral, y por la parte interna se encontraba lo que sería el pterigoideo medial o pterigoideo interno. Justo en esa zona se anastomosa con lo que sería con la cuerda del tímpano. También el nervio dentario inferior, por su parte posterior, en la zona pterigomaxilar o en el espacio cigomático, botaba una rama bien pequeñita, en este caso que vendría a ser el nervio miloideo, que posteriormente también va a servir de anastomosis con lo que sería con el nervio lingual. Por la parte inferior, sitio de inervación, el músculo miloideo, siendo exactos la cara inferior y externa del músculo miloideo. Y es así como se puede ver desde una vista interna. Esto es anterior, esto es posterior, lo tenía que decir al inicio. Bueno, sí se entiende, ¿verdad? Ya casi para terminar, aquí tenemos una vista desde la parte superior. Esto vendría a ser anterior, posterior, en este caso derecho, y esto izquierdo. Aquí nuevamente tenemos el ganglio de Gasser. Como podemos ver, este es el nervio dentario inferior. Ingresa por lo que sería por el conducto dentario inferior por la parte interna. Aquí tendríamos el nervio lingual. Bueno, en la imagen no se aprecia muy bien, pero esto estaría mucho más pegado al hueso. Este vendría a ser el nervio lingual, inerva lengua principalmente, pero ayuda a la inervación de la encía del lado lingual. Toda la encía del lado lingual.
Y aquí teníamos del tronco anterior que salía lo que sería la rama temporobucal, la terminal que vendría a ser el nervio bucal. La bucal, botado dos fibras bien pequeñitas, la externa y la interna. Aquí tenemos la interna. La interna es la que nos interesa principalmente porque vamos a ver que inerva lo que sería la encía del lado vestibular, desde tercero hasta primer molar. Principalmente, pero en ocasiones suele inervar lo que sería la zona del primer premolar. Aquí tendríamos el nervio dentario inferior. Bueno, lo estamos viendo por transparencia, o sea, con una vista de superhéroe. Ingresa de esta forma y como podemos ver, justo ese nivel se divide en dos porciones. Una que continúa la dirección del nervio dentario inferior, que vendría a ser esta, las cuales van a botar filetes óseos, filetes dentarios y filetes gingivales también, el cual se va a anastomosar con el nervio incisivo del otro lado. Este vendría a ser su rama incisiva, rama terminal, y esta vendría a ser su rama mentoniana, que sale justo a nivel del agujero mentoniano que se encuentra entre los dos premolares, en el ápice de los dos premolares. Sale justo ese nivel y como ya les dije, inerva lo que sería, principalmente nos importa que inerva encía, pero en este caso inerva tejidos blandos, inerva lo que sería el músculo cuadrado del mentón, inerva piel y entre otros. Para entender mejor esto, aquí tenemos la rama ascendente del hueso maxilar inferior. Esto vendría a ser una vista superior, un corte en este caso. Esto vendría a ser interno o cara interna del hueso maxilar inferior de la rama ascendente, claro, y esto vendría a ser la cara externa. Esto vendría a ser posterior y esto vendría a ser anterior, externa e interna. Como podemos ver, a un corte tiene forma de una S. ¿Por qué esto? Porque aquí en la parte posterior tendríamos lo que sería el nervio dentario inferior y más alejado de esto y en la parte anterior teníamos lo que sería el nervio lingual. El nervio lingual respecto a lo que sería el nervio dentario inferior siempre se encuentra en un plano mucho más anterior, como podemos ver, en un plano mucho más anterior y profundo en este caso, más acercado a lo que sería a la línea media. Y anterior a ese tenemos lo que sería el nervio bucal. Y es por eso, al momento de que hagan sus técnicas de anestesia, en la técnica indirecta siempre se introduce la aguja paralela al plano oclusal del lugar que vamos a anestesiar. En este caso se introduce la aguja por este nivel, hacemos todo nuestro reconocimiento de los reparos anatómicos e introducimos justo el nivel que vamos a introducir. Ya empezamos a depositar la solución anestésica para anestesiar al inicio lo que sería el nervio bucal. Introducimos un poco más depositando la solución anestésica siempre a 1.5, 1.6 más o menos según lo que dice la teoría. Giramos la aguja a nivel de premolares, en este caso siempre hasta tener el vestigio del primer molar, e introducimos un poquito más para anestesiar lo que sería el nervio dentario inferior. Si viéramos esta misma imagen, pero una vista más real, la cual tenemos aquí desde una parte superior, anterior, posterior, interno y externo, aquí teníamos el nervio dentario inferior, aquí teníamos el nervio lingual, ambos salen del tronco posterior del maxilar inferior o nervio mandibular. Y el tronco anterior tenemos aquí esta pequeña fibra que vendría a ser el nervio bucal. Eso es todo. Bueno, antes de irme, quisiera pedirte que me regales un me gustas. Si te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte aquí en Sadán José. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video nuevo te lleguen directamente a tu celular o a tu ordenador. Ah, no te olvides seguirme por todas mis redes sociales. Aquí tengo una de mis redes sociales al que entro constantemente, que es mi Instagram. Puedes seguirme a Sadán José. Y si quieres que te mande saludos en el video próximo, me puedes escribir aquí o también puedes dejar tu comentario en ese video. También sígueme por mis otras redes sociales como son Facebook, Twitter, mi nueva página web, por mi blog. En cualquier sitio solo me puedes encontrar con Sadán José. Ah, también la próxima entrega que vamos a hacer, posiblemente hagamos un poquito de facial. O tal vez vamos a empezar primero con hacer técnicas de anestesia, que también lo estoy prometiendo. Vamos a hacer técnicas de anestesia de forma detallada. Vamos a hacer la forma indirecta, la equimosis de boca cerrada y entre otras técnicas. También posiblemente estemos haciendo un poquito de componentes de un anestésico y entre otros. También no se olviden visitar mi canal. En este canal también subo contenidos acerca de anatomía dental de cada una de las piezas dentarias. Bueno, este es el momento de los saludos. Quería mandar un gran saludo para un gran amigo, Marce Velázquez Sánchez, más conocido como el amante guisante. Vayan a su Facebook, agréguenlo, está como Marce Velázquez. También un gran saludo para Conejín20 que nos escribe desde Venezuela, para Evelyn Alari desde Argentina, para Vargas Ludi que nos escribe desde Cusco, Machu Picchu. Yo fui a Cusco cuando era un niño, creo que a los 13 o a los 12, no recuerdo bien. Pero es un lugar bien bonito. Bueno, espero que el video te haya gustado. Gracias. Totales.
Sí.